Merge o fusión. Este geoproceso permite la yuxtaposición de dos capas contiguas entre sí, generando una nueva capa que comprende los elementos geográficos de las capas de entrada utilizadas. Señalar que se debe tener cuidado al usar esta herramienta, ya que si se emplea sobre capas que contengan elementos geográficos que se superponen, en el resultado se obtendrán solapamientos de entidades, lo que puede provocar errores en la topología y en el trabajo con dicha capa resultante. Como ejemplo del geoproceso Merge, vamos a generar el mapa de la CAP a partir de sus provincias separadas. Para ello, cargaremos las tres provincias: Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Tal y como hemos comentado, las tres capas carecen de elementos que se solapen, están muy bien definidos sus límites, no se solapan, por lo que podemos utilizar esta herramienta de Merge sin ningún problema. Y el resultado es de esperar que sea la suma, la unión de estos tres elementos que vamos a usar. Para ello vamos al menú, abrimos Merge, introducimos las tres capas y elegimos el nombre. Damos OK y listo. Se nos ha generado un archivo que contiene las tres provincias que habíamos introducido. Veamos su tabla de atributos y como aquí tenemos los tres territorios. Dissolve o disolver. Mediante este geoproceso podemos disolver los límites y unificar entidades de una misma capa que compartan un mismo valor en uno de los campos de la tabla de atributos. Como resultado, obtenemos una nueva capa que muestra el resultado de dicha agregación y que por lo tanto contiene menos elementos que el archivo de entrada al unificar elementos que presentan una misma propiedad. En cuanto a la tipología de datos para la capa de entrada, estos pueden ser de tipo puntual, lineal o poligonal. Se trata por lo tanto de una herramienta muy útil cuando deseamos, por ejemplo, extraer de una capa de municipios una capa con la extensión de las provincias a las que pertenecen, a través de la agregación de los diferentes polígonos que conforman los municipios. Como ejemplo del uso de la herramienta Dissolve, vamos a obtener las comarcas de la provincia de Vizcaya. Para ello, partimos del principio de los municipios de toda la CAP, en esta capa. La cargamos. Bien, lo primero es quedarnos con los municipios solo de Vizcaya, puesto que nos interesa luego conformar las comarcas de Vizcaya. Para ello, como hemos visto en temas anteriores, vamos a definir una consulta en la que el territorio sea igual a Vizcaya y pulsamos en aceptar. Bien, ahora que ya nos hemos quedado solo con los municipios de Vizcaya, lo que vamos a hacer es un dissolve de estos municipios en función de su comarca. El nombre de salida y OK. Listo, ya tendríamos representadas las comarcas de Vizcaya. Y puesto que únicamente hemos determinado que el campo de fusión sea el de comarcas, en la tabla de atributos de esta nueva capa únicamente nos aparecerá dicha información. En el caso de que hagamos la función de dissolve teniendo en cuenta varias columnas, todas ellas aparecerán aquí. Pero lo más normal es utilizar un único criterio a la hora de hacer el dissolve. Multipart to single part. Este geoproceso se encuentra muy relacionado con el anterior, puesto que tras disolver los elementos de una capa puede ser que se hayan generado elementos compuestos por múltiples partes y hemos dejado esta opción habilitada. En muchas ocasiones se hace necesario romper estas multipartes y recuperar los elementos individuales para poder trabajar con ellos. Veamos mejor con un ejemplo qué es esto de multipart y single part. Bien, para ello vamos a cargar la capa de suelos y capacidad de uso.
Ahora vamos a realizar un dissolve en función de la capacidad de usos de cada uno de los suelos. Voy a processing, dissolve. Cargamos la capa, buscamos el campo de capacidad, que es este, especificamos un nombre. Y pulsamos OK. Como vemos, nos han desaparecido algunas líneas o cortes entre polígonos, y esto es porque se han fusionado aquellos que contienen el mismo valor de capacidad de uso. Y por lo tanto, como decíamos, la nueva capa contiene menos polígonos que los iniciales. De hecho, si abrimos la tabla de atributos, podemos ver que únicamente tenemos 7 elementos. Y cada uno de ellos, si nos fijamos, está compuesto por múltiples trozos, múltiples polígonos. Esto es un elemento multipart. Este también. Pues bien, en el caso de que queramos o necesitemos disponer de todos estos polígonos de forma individual, es para lo que existe esta herramienta. Nos quitamos la selección y cerramos. Vamos a buscarla, que esta está en el apartado de Data Management Tool, Features y Multipart to Single Part. Si no, ya sabéis, también la podemos buscar escribiendo aquí el nombre. Elegimos la capa capacidad y damos un nombre salida. Y OK. Ahora, a diferencia de la de antes, vemos que ya disponemos de 114 elementos en la tabla de atributos, cada uno con su correspondiente valor de capacidad. De esta manera, si vamos seleccionando cada uno de esos objetos, vemos como únicamente ya estamos cogiendo un único polígono, no como antes que estaban compuestos de muchos. Erase o borrar. Se trata de una operación que permite borrar aquellas porciones de elementos de una capa de entrada, y que son comunes con una segunda capa, la de borrado. Solo aquellas zonas de los elementos de entrada que quedan fuera de los límites de los polígonos de borrado seguirán presentes en la capa resultante. Muy útil, por ejemplo, para ir descartando y eliminando zonas que no nos interesan. Para ver cómo funciona esta herramienta de erase o de borrar, vamos a borrar dentro del mapa de vegetación el ámbito del proyecto, puesto que supongamos que necesitamos para alguna otra tarea o para presentar algún mapa o documento que necesitamos presentar toda aquella cartografía correspondiente de vegetación, pero que quede fuera del proyecto en estudio. No suele ser lo más normal, pero bueno, simplemente pues que sepáis que se puede hacer. Cargaremos por ello el mapa de vegetación y de nuevo el ámbito del proyecto. En este caso, a diferencia de lo que habíamos hecho antes, que era un clip para quedarnos con lo de dentro, pues vamos a hacer a la inversa. Vamos a borrarlo y nos vamos a quedar con lo de fuera. Para ello iremos a la herramienta Erase, que está en el Art Toolbox, en Analysis Tool, Overlay, y es la primera, Erase. Elegimos la capa de entrada de vegetación. Como elemento de borrador va a ser el ámbito del proyecto y damos un nombre. Pulsamos OK. Y ya vemos el agujero que nos ha quedado aquí dentro del mapa de vegetación. Symmetrical Difference o diferencia simétrica. Se trata de un geoproceso muy similar al de borrar, aunque en este caso lo que se borra son aquellas porciones de los elementos de entrada que sean comunes a los del polígono de borrado, manteniéndose en la capa de salida aquellos elementos que no se solapan entre ambas capas. Veamos con un ejemplo el uso de la herramienta diferencia simétrica. Para ello, cargaremos de base el mapa de vegetación
y este polígono que hemos diseñado para este ejemplo. Como veis, el polígono no coincide con los límites del mapa de vegetación, sí en una zona en la que se solapa, y al mismo tiempo tiene aquí un agujero aquí en el medio. Pues bien, esta herramienta lo que nos va a hacer es eliminar toda esta zona en común, dejando esto y al mismo tiempo generando un nuevo elemento para esta zona. Veamos cómo lo hace. Buscamos la herramienta que está en Analysis Tools, Overlay, Symmetrical Difference. Cargamos las entradas, mapa de vegetación, Update Features, el polígono, damos el nombre y OK. Tal y como habíamos dicho, se han eliminado la zona en común, el solapamiento de las dos capas de entrada, y se ha generado este otro. Identity. En este proceso, en el que se cruzan dos capas de atributos, la primera o de entrada, adquiere los atributos de la segunda o entidad de identidad, al mismo tiempo que se calcula una intersección geométrica entre ambas capas. Se utiliza generalmente con polígonos, aunque las entidades de entrada también pueden ser de punto o de línea. Veamos con un ejemplo el uso de la herramienta Identity. Para ello, cargaremos el mapa de vegetación y de nuevo el polígono que hemos utilizado para la diferencia simétrica, ya que tiene la ventaja de que vemos lo que ocurre al salirse fuera de los límites del anterior. Bien, buscamos la herramienta Identity que está en Analysis Tools, Overlay, cargamos las capas de entrada, damos un nombre y pulsamos OK. Vemos como en el resultado lo que obtenemos es el mapa de entrada de vegetación, pero al que se le han cortado estos elementos coincidentes con el otro polígono al mismo tiempo que se le habrá agregado información. Y así, por ejemplo, si consultamos esta zona o algún polígono que no se solapaba con el otro polígono de entrada, vemos que en estos campos el valor es de 0. Sin embargo, si consultamos en estos, vemos que efectivamente han asimilado valores provenientes del otro polígono. Spatial Join o unión espacial. Consiste en una unión de tablas considerando la localización compartida de los elementos de dos capas. Así, los elementos de la capa de entrada sobre la que se realiza el join espacial reciben los campos que constituyen la tabla de atributos de los elementos de la segunda capa o de superposición. Por ejemplo, podemos emplear esta herramienta para conocer qué tipo de suelo nos vamos a encontrar en los puntos de realización de diferentes perforaciones, o cosas como averiguar cuáles y cuántas casas se encuentran más próximas a una estación de bomberos. Como ejemplo de esta herramienta de Spatial Join, vamos a estudiar un caso en el que tenemos cerca de 600 casas y 5 centros comerciales, y nos interesa saber, cada una de esas casas, qué centro comercial tiene más cerca. Pues bien, cargaremos las capas de información necesarias, en este caso la capa de puntos casas y la capa de puntos centros comerciales. Si no los vemos bien, podemos cambiar un poco la simbología. Vale, así los vemos bien. Si abrimos las tablas de atributo, vemos que los centros comerciales tienen un campo que pone estación con un nombre, mientras que el de casas no. Simplemente pues tienen una numeración del 1 hasta el 586. De 0 a 586, perdón. Pues bien, la herramienta Spatial Join lo que nos permitirá es saber
esta casa es obvio que va a estar más cerca de ese centro comercial, pero, por ejemplo, por aquí o estas, podremos saber cómo se reparten estas casas, digamos, la jurisdicción o el alcance de estos centros comerciales. Pues un posible estudio, por ejemplo, de geomarketing o simplemente un poco de gestión de recursos por parte de la cadena de centros comerciales, etc. Bien, cargaremos la herramienta de Spatial Join, que también está en Analysis Tools Overlay. Como Target Features, elegiremos las casas, ya que sobre esta, en su tabla de atributos se cargarán la información sobre los centros comerciales. Join Features, centros comerciales, nombre de salida, y ahora debemos especificar en el Match Option qué criterio queremos utilizar a la hora de seleccionar esta relación. En nuestro caso, Closest, esto es, porque queremos un estudio de los más cercanos. En otras situaciones, pues igual nos interesa utilizar un intersect para saber es una relación física del lugar en que coincide cada uno de los puntos. Pero en nuestro caso, como hemos dicho que lo que queríamos era saber qué centro comercial está más cerca de las casas, elegiremos la opción de Closest, que es la última. Y pulsaremos OK. Bien. El resultado es de nuevo el mapa de casas, pero en el que en la tabla de atributos ya disponemos de la información correspondiente a centros comerciales. Así, por ejemplo, podríamos representar, para observar de una manera más eficiente, esta distribución. Y ya vemos cómo todas estas de aquí tienen un centro comercial en común, todas estas de aquí tienen otro, etc.